Con ese buen rocón espero que ya estén despiertos porque comienza ya una edición de No a los Políticos, ese programa que siempre les cuento, acuérdense, es no a aquellos políticos de antes, de siempre, porque nuestro país entró en otra fase. Y semana a semana, la intención de este espacio es que entre ustedes y yo, y con nuestros invitados, logremos revisar lo que pasó en la semana. Pensar, analizar, reflexionar y de alguna forma también darnos cuenta cómo vamos avanzando en todo aquello que alguna vez hasta pensamos no va a ser posible, pero sí es posible. Y nada menos el invitado que tengo hoy aquí conmigo, un invitado de lujo porque también es de los que hace posible que El Salvador, en términos de obras públicas, sea un país muy distinto a lo que cada uno vio antes. Quiero contarles que tenemos esta mañana con nosotros a Romeo Rodríguez, el ministro de Obras Públicas. Romeo Rodríguez es el ministro de Obras Públicas y de Transporte, es licenciado en Economía y cuenta con formación en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones, Gestión de Riesgos, Ley de Arrendamiento Financiero, Pensamiento Científico y Teoría Gerencial. Ha sido consultor en estudios de viabilidad económica, estudios de desarrollo económico y estudios de mercado de competencia para la Superintendencia de Competencia. Fungió como catedrático en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. También posee publicaciones en revistas académicas de economía. Bueno, y aquí ya con nosotros en el estudio, Romeo, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenido. Teníamos días ya de no platicar así, porque esta es una plática de 1 hora y media que ni se siente. ¿Cómo estás? Buenos días, Germán. Un gusto compartir contigo esta entrevista. Mandarle también un cordial saludo a todos los salvadoreños que nos ven y que nos escuchan a través de este medio de comunicación, a través de las redes sociales. Y sí, la verdad que teníamos ya un par de días, pero gracias de verdad por la invitación y es un gusto siempre compartir contigo. Y hay que decirlo así, un par de días, aunque las ganas no nos faltaban, pero es que este hombre, pasas todo el tiempo fuera, trabajando, te vemos, yo te doy seguimiento, estoy seguro que también nuestros televidentes y la gente que te seguimos en las redes, y no paras, o sea, tenés un día full, y tenés la energía también para hacer eso. Sí, no, la verdad que hay mucho por hacer. Yo también veo bastante el trabajo de los diputados de la Asamblea Legislativa, tu trabajo, que pasan el día a día viendo diferentes leyes que benefician a nuestro país y diferentes proyectos y acciones que se hacen desde el órgano legislativo que impacta al Ejecutivo al final, porque de ahí pues dependemos de los recursos para poder llevar todos estos proyectos al final de desarrollo para El Salvador. Fíjate que cuando te presentamos, yo dije el ministro, la presentación del clip también es el ministro, y es porque yo me puse a pensar en algo. No sos un ministro de Obras Públicas más, sos el ministro que está haciendo en el gobierno que ha logrado para El Salvador lo que todos anhelábamos, y eso lleva un mérito, pero también lleva un gran peso. También hay que decirlo, conforme a lo que mencionabas ahorita, que claro, esa asamblea antes, ni rastro de lo que nosotros hemos llegado a hacer, que no tampoco lo hacemos, te voy a decir que así fácilmente, porque hay un grado de dificultad cuando estás cambiando algo y transformando, implica eso, pero sí hay una cosa que tenemos en común y es un común acuerdo, y es que nosotros estamos en esa asamblea para poder crear todas esas leyes o modificar las que estuvieran necesitando, las que son muchos, para que ustedes en el Ejecutivo logren, como manda la ley, por eso así se dice, realizar todo lo que ustedes hacen. No, totalmente de acuerdo. Bueno, los pasos a nivel que estamos ejecutando no lo habíamos empezado con la Asamblea Vieja. ¿Por qué? Porque nos bloqueaban todo, hasta las obras de mitigación, obras para reducir riesgo de inundaciones. Cualquier obra o proyecto en beneficio de la gente, ellos se ponían a todo, a todo lo que tenía que ver con mejorar la calidad de vida de todos los salvadoreños, ¿verdad? Yo me recuerdo, pues, teníamos la tormenta Amanda, Cristóbal, con puentes que habían colapsado, con cárcavas que se habían formado en viviendas, y todavía nos quería donar fondos el gobierno de Alemania, y al final los diputados de la vieja asamblea nos bloqueaban los recursos, incluso la donación. ¿Qué se siente? Porque estábamos recordando antes de entrar, cuando te veíamos esas imágenes de tu persona yendo a la boca del lobo, que era aquella asamblea, con gente que premeditadamente nunca, y te lo digo como un salvadoreño, sino aquí no es una cuestión de política o no política, hicieron algo pensando en los salvadoreños. Y claro, cuando tuvieron esta nueva fórmula, porque era el Ejecutivo ya no está alineado, agarraron a los ministros. Tú fuiste uno de los que
te sentaron, me acuerdo, y tuviste que soportar bastante. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo lograste lidiar con eso? Sí, no, la verdad, lo primero que hacía era no llevar la cartera porque me la podían robar. Pero además de eso, la verdad que era una confrontación siempre. Yo me recuerdo una vez que estábamos ahí en la asamblea, cuestionaban cosas como ¿y por qué compraron medicina el gobierno del presidente Nayib Bukele? ¿Por qué compraron más medicina de la que tenían que comprar para un hospital, por ejemplo? Y no entendían que tenemos 30 hospitales públicos y con el Hospital El Salvador tenemos 31, y eso sin contar con la red del Seguro Social. Es decir, se enojaban porque compraban medicamentos, se enojaban porque se les ayudaba a los pacientes con enfermos crónicos, con transporte, ¿verdad? Desde la puerta de su casa hacia los hospitales y de regreso. Se enojaban porque les llevaban paquetes alimentarios a la gente. Por todo se enojaban, ¿verdad? Y ni tan siquiera aprobaban ni un centavo para poder realizar este tipo de acciones. Y eso es básicamente lo que trataban de criticar. Ellos, yo me recuerdo que ellos aprobaron una normativa de compras, una normativa de adquisiciones para poder garantizar los procesos. Nosotros pues sacábamos a licitación estos procesos de acuerdo a la normativa que se aprobó, porque tenemos que hacerlo de acuerdo a la ley. Claro, todo. No puede hacer algo sin dar permiso. Totalmente. Y pues en esos procesos habían transparencia, se hacían todos los procesos bien, pero venían ellos y se enojaban porque quizás no le comprábamos a los proveedores que eran de ellos, ¿verdad? O no les comprábamos a las ONGs, o no se les depositaban los fondos a las ONGs. Y básicamente ese era como el malestar latente que había en la vieja asamblea, que ahora pues ya no se podían robar los recursos de la gente como hacían antes, que ahora ya no podían estafar al Estado, porque antes trataban de negociar con la Asamblea Legislativa con el Ejecutivo para que le pudieran aprobar fondos. Entonces, es decir, ellos no aprobaron ni un centavo para el Hospital El Salvador y se construyó el Hospital El Salvador. No aprobaron ni un centavo para la compra de vacunas en el periodo más crítico y vino el primer lote de vacunas. Y hemos tenido yo tengo las 4 dosis y creo que la mayoría de los salvadoreños, a diferencia de otros países que sé que costó bastante. Sí, y nuestro país pues fue privilegiado en el tema de la vacuna. E incluso fue reconocido a nivel internacional como uno de los países que mejor manejó la pandemia. No nos aprobaron ni un centavo y se mejoraron parte de todos los hospitales públicos a nivel nacional. Si bien es cierto, pues seguimos trabajando en la mejora de cada uno de ellos, pero se habilitaron áreas COVID que no habían. Yo me recuerdo que había un momento pues que se tenían en los hospitales diferentes pacientes y gracias a esas ampliaciones de los hospitales pues se pudo dar abasto. Luego, cuando los hospitales estaban a punto de colapsar, se habilitó el Hospital El Salvador. Al final nunca colapsaron los hospitales por este hospital que ha salvado vidas y que ellos criticaban día con día, ¿verdad? Es decir, para ellos era malo que apoyáramos a los salvadoreños. Yo me recuerdo que incluso mencionaban que iban a construir una carpa, que iban a gastar no sé cuántos millones de dólares, pero al final me imagino que se robaron el dinero y se robaron la carpa, porque ninguna de las dos cosas vimos, ¿verdad? No sé. Sí, y cuando yo te decía si esto era no era un poco frustrante, porque te veíamos ahí a ti, a otros ministros que también tuvieron que, era su trabajo, pero qué frustrante ir a una instancia de Estado donde se supone que los que están trabajando, al igual que tú, en otra instancia, lo hacen porque tienen una promesa hacia los salvadoreños. O sea, tú juramentaste también y le dijiste al presidente de la República, voy a hacer este trabajo por los salvadoreños. Y la frustración al ver que los otros, que en este caso eran los exdiputados de esa vieja asamblea, frenaban todo de la manera que tú lo has descrito aquí muy bien, para que precisamente no se lograra. Eso, al final, como persona, como ser humano, yo creo que sí te salías un poco frustrado, un poco amargado de eso. Sí, la verdad que yo sabía que iba a llegar el momento, la gente pues lo expresaba en redes sociales, ellos le llamaban troles constantemente, pero era la expresión popular. En el año 2019 le llamaban troles a los salvadoreños cuando iba el actual presidente como candidato y decían que eran troles. En el 2021 sucedió lo mismo, seguían diciendo que eran troles y ahora otra vez la oposición sigue diciendo que son troles los que escriben en redes sociales. Qué curioso que llegamos a ese tema, a mí me llama la atención porque eso que tú sentías, que además sentíamos muchísimos y bueno, una mayoría, porque hemos logrado esto con la mayoría en democracia.
aquí no ha habido golpes, no ha habido... Bueno, golpes intentaron dar, ahí en la asamblea intentaron, sí. ¿Te acordás? Hubo un momento, yo me estaba acordando el otro día, hubo un momento donde se les ocurrió gestar una especie de golpe hacia el presidente Bukele. O sea, hasta eso intentaron. Vaya, y uno dice, ¿qué sacamos de conclusión? Todo aquello que no está ideado, y hablo a partir del ser humano, para hacer algo bueno, para crear un beneficio para alguien, no fructifica. Porque, vaya, vos decías, y todos lo observábamos, y también nosotros decíamos, no, es que esto no va a pasar, y no les resultaba. Ellos decían también que, como vos lo has comentado bastante con detalle, el presidente Bukele, yo me acuerdo, era imposible que quedara. Los salvadoreños lo eligieron, o sea, ahí te das cuenta de que entre esta gente y los salvadoreños había una desconexión total. Sí, hay una desconexión total de la realidad. Pero total, y tú terminas tu análisis diciendo lo que vemos ahora, que siguen. Yo en cierta forma digo, hombre, haber entendido un poco ya cómo es la cosa y empezar a apoyar. O sea, llega un proyecto de ley y empieza el debate, que empiezan las comisiones y luego sigue en el pleno. Yo digo, en algún momento, si lo que estamos planteando con la ley Nacer con Cariño, con todas las leyes, es algo bueno para los salvadoreños que no existía antes. Entonces, el que quiere algo bueno para los salvadoreños lo apoya. Y veo todo lo contrario, o sea, veo una especie de harakiri político. Lo decía de manera similar el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, cuando nos llegó a presentar la última petición para ampliar el régimen de excepción, que al país le ha servido, más del 90% de la gente lo quiere, ese 10% que no lo quiere es porque o eran mareros, o estaban vinculados al crimen organizado, o son los del frente y el 3% de arena, ¿verdad? Pero el resto lo quiere. Y él decía, cuando lleguen las elecciones, es que ¿cómo se van a andar quejando si ustedes no apoyan esto? Pues, me explico, o sea, ahí no hay política que hablar, ahí es una cuestión de sensatez, pero no lo hacen. Pero yo quiero avanzar un poco, Romeo, porque si yo me pongo a observar lo que ha tocado desde que tú asumiste tu cargo, que fue entrando el presidente Bukele, y debo decirte también que sos de los ministros que se ven, que están todo el tiempo, que son constantes y que están haciendo ese trabajo. Y analizamos obras complicadas, para que tú me comentes un poquito cada uno. La Cárcava de Santa Lucía en Ilopango, Surf City, La Libertad, Punta Mango y Surf City 2, Periférico Claudia Lars y el Redondel Utila en Santa Tecla. O sea, para empezar con esas, contanos el grado de complejidad que encontraste desde que tú asumiste para poder llevar a cabo esto que ya tenés como una realidad. Sí, bueno, en el caso, por ejemplo, de la carretera Camino Sur City, pues este es un proyecto que lo encontramos totalmente abandonado. Tuvimos que incluso caducar el contrato, volver a recuperar el dinero que se habían robado, porque lo habían dejado de financiar el proyecto. Lo tuvimos que licitar, adjudicar, terminar el diseño, porque no estaba totalmente diseñado. Y luego pues comenzarlo a construir, ¿verdad? Esta es una carretera pues de 6.5 kilómetros a 4 carriles que se construyó y que ahora sin duda pues ha mejorado el turismo, el comercio. He pasado varias veces en mi moto y es riquísima. Otras también, no solo esa, ¿verdad? Pero... De hecho, y cuenta con el puente más complejo que se ha construido actualmente pues en la historia de El Salvador, el primer viaducto de estas dimensiones. En este momento pues estamos haciendo otras obras adicionales en esa zona. Estamos construyendo 2 miradores ahí mismo, uno que está cerca del puente y otro pues está cerca del redondel Conchalí, a 100 metros aproximadamente. Estos van a servir para espacios de recreación, contemplación, espacios de parqueo, espacios de comercio también, porque hay cierto comercio informal que se aloja a los costados de la carretera, y para garantizar la seguridad vial y ordenarlos, pues se va a habilitar un espacio del comercio. Estamos haciendo también un parque lineal también en un tramo en el sector de Conchalío. Estamos ahorita también arborizando todo ese sector, estamos colocando unas palmeras de cerca de entre 3 a 6 metros de altura aproximadamente, es decir, son bastante grandes, para poder vegetar pues toda la zona, no solo la carretera Camino Sur City, sino que también la carretera del Puerto de la Libertad. La próxima semana vamos a iniciar con la iluminación de toda la carretera al Puerto de la Libertad, incluyendo la carretera Camino Sur City. Es decir, también el proyecto va a estar
totalmente iluminado. Además, pues se acaban de terminar el parque de diversiones. Es un parque de diversiones que cuenta con 5 ruedas. Estas pues van a ayudar para que diferentes familias pues puedan llegar a espacios recreativos, que nuestro país lamentablemente pues no cuenta con espacios de recreación para las personas. Yo siempre ¿verdad? lo digo aquí en este programa respecto a los espacios recreativos, parques, bueno, el parque que está recién inaugurado ahí en La Libertad, etcétera, que cuesta también, pero es necesario para el ocio de las personas. Recordemos, y es algo que está a la vista, que antes lo que se hacía era dejaron los parques en total abandono, no solo el abandono en términos teóricos, sino que también reales. O sea, era aquellos unos parques con unos tremendos zacatales, en fin, lo que había ahí era delincuencia, y era una forma, porque vaya, mantener un parque no creo que sea algo tan complicado. Los descuidaron, ¿por qué? Porque eso creaba delincuencia, y al final, ¿qué hacía? Y fijémonos, porque esto que estoy diciendo no es un invento, que se construía, y bastante en esa época, centros comerciales, donde la gente de alguna forma, para tener ese ocio, ese espacio para caminar, tenía que ir a meterse a centros comerciales. En cierta forma a veces caían en la trampa de pues tener que comprar algo, ¿verdad? Sí. Aunque no quisieran. Y eso no es la forma de... O sea, yo no tengo nada en contra de un centro comercial, pero un Estado, porque hablamos de los que irresponsablemente crearon que los parques te asaltaban. Yo personalmente me acuerdo que rescaté a una joven, yo tenía unos 32 años, me acuerdo saliendo de trabajar tarde, rescaté a una joven que acababan de violar, oí los llantos y la llevé a su casa, después la acompañé a los papás a llevarla al hospital, porque la habían violado en un parque ahí detrás donde fueron las ruedas de Agustinas ahorita, todo ese parque por ahí. Eso estoy hablando hace unos 20 y pico de años. Entonces, eso era el objetivo, tener siempre, y si lo llevamos al plano macro, un país que fuera lo peor para las mayorías, porque entonces ahí huía la gente o se daban servicios de seguridad y agencias de seguridad haciendo una pantomima, la policía descuidada. Yo me acabo de enterar, te lo quiero contar, y también a los televidentes, darme cuenta de que del periodo del frente nunca se ascendió a un alto mando en la policía adrede. O sea, era una policía descabezada. ¿Por qué? Porque no quería que hubiera una logística, gente preparada para conducir a los policías a combatir. Ya no digamos que no tenían ni siquiera las herramientas, ni las armas, ni los carros para poder combatir el crimen, menos un plan. No, o sea, lo que tenemos como plan control territorial es un plan que está siendo incluso analizado a nivel internacional por su efectividad. Ya nos está volteando a ver países de Sudamérica, Chile, que están con problemas de seguridad respecto al plan control territorial. O sea, es algo que digno de exportarlo, ¿verdad? Sí, y de copiarlo. De acuerdo. Entonces, ese tipo de cosas te llevaban a que todo lo público, y que tú estás encargado de darle forma a lo público, no existía. O sea, pero no era una cuestión de que, son malos. No eran malos porque eran descuidados, eran malos porque planificaban hacer ese daño. Sí, totalmente de acuerdo. Y es que bueno, el presidente de la República siempre se ha enfocado en mejorar esos espacios públicos para que la gente tenga más espacios. Lo hizo en el centro histórico, por ejemplo, algo que nunca se había visto antes. Es decir, yo me acuerdo en la alcaldía anterior, en la alcaldía que estaba el Partido Arena, pues prácticamente con garrote, ¿verdad? Querían sacar a los vendedores, les daban fuego a los puestos que estaban en la zona y nunca pudieron hacer nada, ni reordenar ni nada. Y esas eran las excusas que daban siempre para poder mejorar nuestro país, ¿verdad? Entonces, poco a poco con el presidente de la República, Nayib Bukele, pues desde que fue alcalde y ahora pues como presidente, siempre se sigue trabajando en estos temas. Y en el caso del parque de diversiones, pues este sería el primer parque de diversiones permanente en la región, que va a estar frente a la playa, es decir, de toda la región de Centroamérica. La capacidad del parque pues va a tener una capacidad de más de 1000 personas diarias. Cuenta con 5 juegos mecánicos, la noria, un barco pirata, un carrusel, un salto de rana y una roller coaster. Con este proyecto pues quiero mencionar que los juegos mecánicos pues los donó el gobierno de China. Fue una donación totalmente del gobierno de China, pero toda la obra civil pues fue un trabajo articulado entre el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Turismo, también el ISTU, que es parte también de toda esta
de toda esta logística, de todas estas actividades que se han tenido que desarrollar para poder garantizar pues que este parque tenga ya todos sus juegos mecánicos instalados y toda una serie de obras civiles. Estas no son como a veces algunas ruedas que uno puede ir a ver y que le ponen prácticamente una llanta y ahí suben todo el juego mecánico. Sí. Es decir, aquí se han hecho una serie de obras para poder garantizar seguridad a todas las personas que vayan a subirse a algún juego mecánico, además que son obras permanentes, ¿verdad? Y no solo es el parque de diversiones, sino que también se ha remodelado, se ha mejorado, pues, todo el complejo turístico que está en esa zona. Ahorita pues se tiene espacio en una plaza gastronómica para 2 empresarios turísticos, 8 restaurantes, ventas que van a estar ahí también de diferentes cosas, ¿verdad? El mercado de mar también que se trabajó por parte del Ministerio de Turismo con 20 restaurantes y diferentes ventas de diferentes productos, tanto pesqueros como venta de mariscos también que se encuentran en ese sector. Además de espacios peatonales para que la gente pueda caminar a través del malecón, que sabemos que es sumamente importante pues, garantizar estos espacios. Además que en este momento también se está construyendo un muelle en el sector del malecón, que lleva un 70% de avance en este momento y ya está a punto pues, de concluirse. Nosotros creeríamos que el otro año ya debería estar en un 100% terminado y este pues, va a servir para que las personas puedan llegar a esa zona. Entonces hay varias obras y varios proyectos porque se están trabajando. Eso es lo que siempre decimos aquí porque cada programa, como yo lo comentaba y tú escuchaste al principio, tratamos de hacer una especie de revisión de la semana. Se acaba el programa y yo digo, hubiera querido contarles más de lo que se hizo, cuántas otras pueblos, ciudades, llegó la DOM, por ejemplo, y se avanzó en obras, las obras públicas que han sido, pero no da abasto, y se los digo no exagerando, porque la idea es contarlos, mostrarlos, y por cierto quiero mostrar un video donde podemos ver aquí parte de estas mega obras que han sido una parte de los que se han empezado a desarrollar y han llegado a un por lo menos la mayor parte de ellas a un final. O sea, están ahí. O sea, aquí no es una cuestión de renders, que también la oposición me está acordando que lo ocuparon una vez como decir, eso es render. Claro, el render es una forma para planificar, es una especie de maqueta como se ocultaban antes, ¿verdad? Pero en cosa de meses esos renders son realidad y ahí están. Vamos a mostrarles ahorita el video que está bajo el número 1, si por favor lo pone en producción. Vaya, solo este video, que yo quise que lo mostrara, no había texto, sino que solo la música, por cierto, buen rock de fondo, sí. Y las imágenes, eso es realidad. Solo había una que vamos a hablar a continuación, que es la segunda parte de Surf City, que sí se veía una maqueta que estaba ahí en medio, pero apenas ni se distinguía, porque van a ver que dentro de un tiempo X va a ser eso una realidad. O sea, podemos hablar aquí, y a mí me gusta llegar a ese momento en mi vida, incluso como cuando era periodista profesional, de decir, esto no es retórica. Lo que está dirigiendo Romeo Rodríguez como ministro de Obras Públicas bajo la conducción del presidente Bukele es así, ahí lo pueden ver. Y eso es una obra tuya. Ahí pusimos varios, como el periférico Claudia Lars. Contanos un poquito como en resumen qué fue haber llegado a ese fin
yo sé que falta todavía complementos y todo, pero de que esto en el poco tiempo que ha transcurrido se ha realizado. Sí, no, la verdad que son varios proyectos que hemos venido trabajando en el gobierno del presidente Nayib Bukele, y una muestra de ellos, pues que todas las cosas que él promete, pues se cumplen, ¿verdad? Y lo podemos ver con los diferentes proyectos. La carretera Camino Sur-City está concluida, el periférico Claudio Lars, una obra que él fue a poner la primera piedra, que se sacó a la licitación en este gobierno, se adjudicó ahí por el mes de octubre del año 2019. Luego empezó la construcción y pues ahora todos los salvadoreños pues pueden pasar por este bypass, que es una carretera sumamente importante que ha aliviado los tiempos y costos de transporte de la población que viaja hacia el occidente del país, principalmente hacia Sonsonate o hacia el puerto de Acajutla principalmente. Entonces ya pues el proyecto está terminado, es una obra de 10 kilómetros, cerca de 30 millones de dólares de inversión, se tuvieron que construir 2 puentes de más de 30 metros de longitud, y pues se hizo todo lo necesario. Ahí habían ciertas problemáticas porque el lugar, pues el suelo es bastante, pasan diferentes quebradas, hay bastantes humedales, entre otro tipo de cosas. Entonces se tuvieron que hacer una serie de obras para poder garantizar la estabilización de los suelos y poder garantizar que esta obra pues esté como ahora lo pueden ver los salvadoreños, con una serie de obras de drenaje que se han construido en todos los tramos para reducir el riesgo de inundaciones. Ya no es como antes, que construían las calles y después estaban inundando, ¿verdad? Se ha tratado de garantizar que tenga todos los drenajes necesarios. Ahí es donde se ve la consistencia. O sea, tú acabas de mencionar antes, yo recuerdo, pues porque tengo claro, ya no solo como niño o joven, sino que ya como adulto profesional, que salíamos a ver estas supuestas obras que se habían tardado un mundo en hacerlo. O sea, a veces te voy a decir que pasaba, no sé, yo era niño y después era preadolescente y después adolescente y después joven, universitario, y todavía se estaba construyendo una carretera. Que lo que hacía, bueno, yo creo que te han contado, pues lo que había era, pedían presupuesto, se lo robaban, hacían un poquito. Volvían a pedir presupuesto, lo robaban. Les daban dinero de no sé dónde. La pobre gente de afuera, que no estaba acostumbrado a lidiar con gente tan mañosa como los del Frente de Arena, no verificaba bien el dinero, se lo volvían a robar y un poquito. Entonces avanzaban de medio kilómetro por año, creo yo, como mucho. Entonces tenías obras que al final las veías y tú decías, vaya, al fin terminaron la carretera. Y el primer invierno se caía, porque estaba mal hecha. O sea, y ahora, vaya, yo te decía, yo paso, cuando vas en la moto vas más de cerca, vas viendo y observando. Yo soy de los que me paro yo no tengo idea de ingeniería, pero sí puedo comparar y se ve calidad, se ve realmente obras que uno dice, bueno, esto es lo que nos merecemos los salvadoreños. Quiero hablar también un poquito, antes de irnos al corte, vamos a pasar el video y después nos vamos a quedar comentando sí, el financiamiento que acaba de aprobarse, 51 millones para la segunda fase del periférico Gerardo Barrios, ¿verdad? Si lo podemos poner, el video número 2, por favor, con la agencia japonesa, ahí está. Bueno, ahí veíamos imágenes que van apuntando a algo que voy a dejarlo para después del corte, que Romeo, que nos des tu comentario, tu versión de esto, pero sí te puedo decir que en plenaria escuché a los de la esquina decir que ya eso ya había quedado parado, que ya en el periférico Gerardo Barrios ya no había nada. Eso lo dijeron y creo que tuvieron la mala suerte una vez más de que a la semana, pues aquí está eso que acabamos de ver, esa aprobación de esos 51 millones, pero quiero que después del corte tú nos lo comentes, ¿verdad? Por favor, vamos ustedes a su cafecito, a refiliarlo, a prepararse, porque realmente aquí en este programa estamos mostrando lo que se hace, no contando ni diciendo, no, mostrando lo que se hace. Volvemos después del corte.
Bueno, estamos ya de vuelta. Esta mañana nos acompaña aquí en los estudios de TVO en San Salvador el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. Digo San Salvador, están los estudios, pero acuérdense que les estamos llegando a todo El Salvador. También en las redes se está compartiendo este programa. También ustedes pueden después dejar sus comentarios en el canal YouTube, en mis redes. Y aprovecho también de saludar a la gente que se me ha acercado, porque me toca también en mi función como diputado, estamos yendo al territorio, y les mando muchos saludos, en especial a don Héctor, que lo saludé ayer en la mañana, y también a los amigos de Estados Unidos. Ya me dijeron una vez, ¿por qué Estados Unidos lo mencionás primero y no Canadá? Canadá, Estados Unidos, pero también nos escriben desde Sudamérica, gente de España también, que nos saluda bastante en las redes. En fin, a todos los salvadoreños que están allá, y yo sé que cada día están con un poquito más de envidia, es decir, cómo está mejorando El Salvador, ¿verdad, ministro? Y tú sos parte de ese cambio, de mejora, y hay bastante que hacer, hay bastante hecho, pero también bastante que hacer. Nos habíamos quedado antes del corte con este nuevo presupuesto para el periférico Gerardo Barrios, allá en Oriente. Contanos un poquito. Sí, bueno, con respecto al periférico Gerardo Barrios, quiero mencionar algo, y es que cuando nosotros llegamos al gobierno, pues la primera dificultad que nos encontramos fue primero que no estaba el diseño terminado. Es decir, cuando ellos fueron a poner la primera piedra como 3 veces, era prácticamente burlándose de la gente del oriente del país. Se encontraron 3 primeras piedras ahí. Decir, no, ni eso encontramos, porque también las primeras piedras se las robaron, ¿verdad? Pero fueron tan descarados que fueron a poner primeras piedras sin diseño, sin licitación, sin adjudicación de ninguna empresa. Es decir, no tenían nada. Y así fueron a poner la primera piedra. Es más, el financiamiento, como no contaba con el diseño, es decir, el monto en realidad, cuando nosotros lo revisamos, pues estaba todo mal hecho, el presupuesto, entre otro tipo de cosas. Pero bueno, lo primero que nos pidió el presidente fue comenzar con el proyecto en los primeros 100 días del gobierno. Es decir, lo que no habían hecho en 10 años o en 30 años, él nos dijo, comencemos en los primeros 100 días. Y ahí fue que nosotros llegamos a poner la primera piedra. El presidente llegó, puso la primera piedra de la primera fase del periférico Gerardo Barrios, y pues ahora tú puedes ver que desde el desvío de Moncagua hasta el Obrajuelo está terminada la ampliación de carretera, que es la primera etapa de 3.46 kilómetros, y que ya pues incluso se inauguró el año pasado con el embajador de Japón, y pues todas las familias del oriente del país ya pueden pasar por esta primera fase. Pero había que construir también la siguiente fase, la segunda fase. El proyecto pues consta de 4 paquetes en total. Sacamos las licitaciones de los proyectos, como sabíamos que el proyecto estaba en realidad desfinanciado por varios motivos, y te comento. Los diputados de la vieja asamblea aprobaron el préstamo del proyecto del bypass de San Miguel en yenes. Cuando ellos lo aprobaron en yenes, el problema fue que se desfinanció debido a la devaluación de la moneda. Es decir, estos 51 millones más o menos que se acaban de aprobar, si bien es cierto, hay una medida en yenes, pero la tasa está fijada y el monto está fijado en dólares. Entonces, es decir, para nosotros no tendríamos tanto problemática, porque siempre vamos a tener en el tiempo los 51 millones. Correcto. ¿Verdad? En cambio, en ese caso se devaluó la moneda y solo ahí se perdieron más de 9 millones de dólares, solo en la devaluación de la moneda. ¿Y del mismo financiamiento? Como nunca lo ocuparon. Por el tiempo que estaba ahí sin ocuparse. Por el tiempo sin ocuparse. Lo otro es que el proyecto estaba presupuestado y mal hecho porque no había diseño en el 2014. En el tiempo pues sube el costo de la vida, materiales, insumos, etcétera, los salarios cambian, todo cambia, pues, ¿verdad? Entonces, todo el proyecto al final se encareció, gracias a Dios, que con las licitaciones que se realizaron y la competencia, diferente a antes que ya tenían al ganador y solo faltaba la licitación, pues con eso nosotros adjudicamos y fuimos teniendo ahorros en cada una de las licitaciones. Entonces, con estos ahorros, pues pudimos cubrir todos los paquetes del periférico Gerardo Barrios. Ahora bien, con este dinero que se había pedido a la cooperación japonesa, pues nos va a contribuir a continuar con esta segunda fase, pero como hemos tenido ahorros, también nos va a servir para otras obras. ¿Y cuáles son esas otras obras? Pues un paso a desnivel en el sector del Triángulo, en San Miguel,
otro paso a desnivel en el Redondel Los Leones, se va a trabajar en el sistema de drenajes de la avenida Roosevelt. Es decir, ahí se inunda constantemente, una deuda histórica. Hicieron una calle que no sirvió porque nunca le construyeron drenajes, y ahora pues vamos a arreglar lo que lamentablemente hicieron totalmente mal. Se van a construir los drenajes, se va también a construir un parque de la familia en el volcán Chaparrastique, y pues y otras obras, ¿verdad? Pero esta es parte, es decir, no solo es la fase 2, sino que también son obras adicionales que nos aprobaste tú en la Asamblea Legislativa y que nos han aprobado otros diputados de la bancada CIAN para poder llevar el desarrollo al oriente del país, obras que nunca habían llegado, que ahora pues gracias a ese apoyo y ese respaldo, ahora se van a poder continuar con estos proyectos. Si fuera la Asamblea Vieja, lo que hubiera sucedido es que los proyectos se hubieran paralizado. Yo me acuerdo cuando era Fomilenio, por ejemplo, tuvimos que parar el periférico Claudia Lars, prácticamente el proyecto pasó paralizado cerca de 8 meses. Porque no dieron... Porque no daban la contrapartida, es decir, tuvimos que utilizar los fondos del presupuesto del MOP del siguiente año para poder continuar con esas obras. Entonces, si no hubieran quedado tiradas como en otros países, donde la cooperación internacional pues se le vence en sus tiempos y las obras quedan abandonadas, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios que como cuando nadie roba, pues el dinero alcanza para este tipo de proyectos, y ahora pues se terminaron esos proyectos, y además, en este caso del periférico Gerardo Barrios, con el dinero que pensábamos que nos iba a servir solo para la fase 2, nos va a servir una parte para continuar y otra parte para hacer muchísimos proyectos, pasos a desniveles, un parque de la familia y los drenajes de la avenida Roosevelt, que lamentablemente nunca se construyeron. O sea, los fondos se están utilizando, se están poniendo en práctica como siempre debió haber sido, como cualquier país decente que vemos que avanza debe haber sido. Ahora, tenemos que tener claro también que estamos todavía arreglando un país, construyendo un país que durante tanto tiempo no se hizo nada de eso. O sea, ahí es doble para mí el trabajo, porque claro, si me hablas de un país como en España, por decir algo, en Alemania, que están constantemente también mejorando obras o creando nuevas, pero no se trata de que nunca hubo, porque aquí hablamos de que nunca hubo, o sea, hablar de una calle que no tuvo drenaje, sino que se construyó por encimita, que era lo que hacían antes. Y gastaron más de 5 millones. Fíjate que hay un video aquí que te quiero mostrar, que no sé si calza con eso, fue para el huracán Bonnie, pero es un video que filmó una persona, y es un poco impresionante el video, se los advierto, no hay nada terrible, pero sí lo que se oye este señor debido a esas tormentas. En esa época, ¿cómo quedó? Lo vamos a ver el video porque también ahí vemos los avances y luego nos complementa aquí el ministro Rodríguez. Si lo podemos poner el video número 3, por favor. Miren la violencia, los carros, Carmen, venite, Carmen, venite, venite, Carmen, venite, Carmen. Bueno, aquí tenemos claramente un antes y un después. Comentanos esto en Loma Linda. Veíamos ahí una escena donde la vida de la gente ya estaba a punto de acabarse, carros que pasaban, y luego pues el trabajo que se ha hecho, señores de allá de la esquina, no es render. Ese video era real, tampoco Nayib Bukele mandó a contratar a alguien en Hollywood para hacer ese video. Eso fue fuerte, eso pasó, esa era la realidad que vivían los salvadoreños hasta cuando estaban ellos pues aquí. Sí, la verdad que ese es un problema histórico para las familias de la urbanización Loma Linda. En ese tramo pues se inunda constantemente, y en este caso pues se dio un muro y se pasó llevando una serie de vehículos, ¿verdad? Incluso había una persona que estaba, bueno, habían 2 personas, 3 en realidad, pero una estaba ya en su casa, ¿verdad? Y la otra estaba pues ya en la parte de afuera, y el agua pues la estaba arrastrando. Incluso había una persona que casi que un carro se la pasa llevando. Entonces, eso es lamentablemente lo que han vivido los salvadoreños con cada lluvia, con minutos de lluvia,
pues es la vulnerabilidad a la cual se han enfrentado por décadas. A mí me daba risa que nosotros llegamos el día lunes pues, a mostrar este proyecto que lo acabamos de terminar y le decíamos a la gente pues, que esta obra está salvando sus vidas y su patrimonio, y la misma gente pues estaba contenta con el proyecto que se ha realizado, y algunos me daba risa que decían, pero ahí un muro fueron a inaugurar, decían, o sea que el muro inauguraron. Lo que pasa es que no entienden, ¿verdad? No entienden que en realidad en la parte, es decir, en el subsuelo, ahí se tuvieron que construir una serie de drenajes para que esas inundaciones que se pueden ver en ese video ya no vuelvan a ocurrir. Es decir, son drenajes, son obras que van a salvar y proteger la vida de las familias que viven en ese sitio, que no hizo Arena, que no hizo el FMLN, que jamás aprobaron los diputados que están en la esquina, que ya están casi que por desaparecer, y que nunca ni tan siquiera hubieran llegado a ayudarles a esas familias. Ahora en el gobierno del presidente Nayib Bukele, y gracias al apoyo de los diputados de la Asamblea, pues es que podemos llevar ese tipo de obras que al final protegen las vidas y protegen los patrimonios de las familias. La inversión que realizamos ahí pues puede parecer pequeña, son cerca de $35,000 aproximadamente, $32,500 aproximadamente los que se invirtió, pero para nosotros es una obra grande porque al final eso que sucedió en ese momento ya no se va a volver a repetir por este proyecto de mitigación que ya se ejecutó y que al final pues va a garantizar más seguridad y más confianza para las familias de ese sector. Y no solo de Loma Linda, sino que de otras zonas donde también estamos trabajando. Estamos hablando que se eliminaron, o sea, la cárcava era de 9 metros de largo, 4 de alto y 3,50 de ancho, o sea, tampoco era tan pequeñito. Claro, se maximizaron los esfuerzos, el presupuesto, tú decís, o sea, cuando se habla de el costo de arreglar algo o de construir algo, también a veces la gente oye, uy, qué caro, pero es que no es que sea caro, a veces se requiere de eso, y lo que pasa es que antes, y eso es lo que hay que dejar claro, porque es lo que hemos ido a descubrir, lo que veíamos en lo que hacían antes el Frente, lo que les hemos descubierto en aquellas falsas ONGs y fundaciones de fachada, donde se sacaban, bueno, Shafiq Handal llegó ahí a aceptar, porque ha aceptado otras cosas ahí, yo lo he visto pues, como cualquier persona, que sí, con cerca de $1 millón que se le daban ellos mismos, o sea, Shafiq Handal, diputado, le daba a Shafiq Handal de afuera, ¿verdad?, que era el mismo, y sus otros colegas, $1 millón. Y entonces llegó, me acuerdo, a esa comisión, yo lo cuento porque tú estás teniendo que ver cómo haces también para organizar bien un presupuesto, para crear esas obras, y ese $1 millón que le daban, que se autoentregaban al año en las anteriores asambleas, ahí nos llegó, entró así con un montón de, ni siquiera eran libros, brochures, una cachucha vieja toda enmohecida y un par de camisetas. Y él nos dijo, no, si con el dinero aquí hacemos esto, y nosotros no entendíamos, ¿qué es lo que hicieron? No, hicimos estos brochures y todo para enseñar, para llevárselos a la gente, y las camisetas y todo. O sea, así era el descaro. O sea, que estamos hablando que con 35,000 más o menos dólares se pudo dar una solución a algo que casi se lleva la vida de 3 personas, más los carros, que son bienes, y estos se llevaban cerca de $1 millón al año para no hacer nada. O sea, ahí está la diferencia. Yo creo que no es cosa que se lo digamos nosotros, la gente lo ve ahora y antes no se podía ver. Vamos a avanzar porque, fíjate, Romeo, que hay un tema que también y a todos nos llama la atención. Voy a decirlo, nosotros estamos enterados también desde la aprobación de todas las fases del presupuesto, me refiero al viaducto Los Chorros, y que eso está creando también esa ansia de espera, ¿verdad? Y quiero que nos contes un poco cómo va ese proyecto, sobre todo porque es un tema que sabemos que ya no es hablar de histórico. Creo que desde que existen los carros en El Salvador y las carreteras está ese lugar ahí porque es lo que une el occidente con la parte central del país, ¿verdad? Entonces, contanos un poco cómo está eso, ¿verdad?, para poder ir comentando o preguntando acerca de lo que falta ahí en Los Chorros. Sí, bueno, en el caso de la carretera de Los Chorros, nosotros pues trabajamos un proyecto para dar una solución real y definitiva a la problemática de esa zona. El problema de la carretera pues es sumamente complejo. Por décadas pues hemos tenido caída de rocas, diferentes derrumbes que se han dado,
decenas de personas fallecidas en esa carretera, accidentes viales todos los días, entre otro tipo de cosas, ¿verdad? Tráfico vehicular que es totalmente agobiante, cerca de 15 kilómetros, son 2 a 3 horas para las familias que vienen desde y hacia el occidente de nuestro país y que tienen que vivir en este tramo pues esta gran problemática. Entonces hicimos una licitación para desarrollar los estudios de factibilidad y de diseño de ingeniería a detalle. Ganó una empresa, un asocio entre empresas brasileñas, Geométrica y Concremat de ingeniería, y ellos pues son los que elaboraron los estudios de factibilidad. Al principio el proyecto se había planteado para hacer la carretera a 6 carriles, 3 carriles por sentido. Pero ya al desarrollar los estudios de tráfico de la factibilidad, nos determinó que la carretera debería ser ampliada a 8 carriles hasta el sector del Poliedro, desde Las Delicias hasta el Poliedro. Ah, ok. Perdón, te interrumpí, a 8 carriles. Y desde Las Delicias, desde Santa Tecla, okay, hasta llegar al Poliedro, a 8 carriles, y del Poliedro hasta el desvío de San Juan Opico, donde nos conectamos con el periférico Claudia Lar, la carretera de Quesaltepec y la de Santana, a 6 carriles, por el tema del tráfico vehicular. Entonces, fue ahí, pues sabíamos que la Asamblea Vieja no nos iba a aprobar ni un centavo para poder desarrollar este proyecto. Avanzamos, se firmó el contrato a finales del año 2020, el último trimestre más o menos del año 2020, y pues se inició en el año 2021, se empezó a trabajar con todos estos estudios, se finalizó la factibilidad, se desarrolló toda la ingeniería a detalle, y pues ahora nosotros ya lanzamos a licitación pública ya la construcción de esta gran obra de infraestructura vial. En este momento pues lo tenemos en licitación para que las diferentes empresas, tanto constructoras como supervisoras, pues puedan participar. La fecha de entrega para las empresas de supervisión es el 5 de septiembre para poder mostrar interés en el proceso. Lo que sucede es que el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BESIE, de acuerdo a sus lineamientos para la supervisión, son dos etapas. Primero, la muestra de interés de las empresas y segundo, pues la presentación de oferta. El 5 de septiembre es la muestra de interés y el siguiente mes, en el mes de octubre, se van a presentar las ofertas, tanto de supervisión como de construcción. Y luego de esto, pues se evalúa, se adjudica el proyecto e inicia la obra ya como tal, ¿verdad? Una obra de más de 300 millones de dólares, incluye el puente más largo que tiene nuestro país para poder alejarnos de la zona más crítica, conocida como zona de derrumbes. Y pues lo que hace falta prácticamente es tiempo. Lo que sucede es que hoy ya no es como antes, ¿verdad? Que ya tenían quien ganaba. Es decir, tenemos que hacer un proceso transparente, más aún cuando el proyecto es de un costo, de un precio sumamente importante, y por eso es necesario que, de acuerdo a la competencia, pues primero Dios tengamos ciertos ahorros. Es decir, imagínate si nos ahorráramos un 10% del proyecto, son un 10% de 300 millones. Son 30 millones para hacer otros proyectos, otras obras para los salvadoreños. 30 millones que antes se le hubieran robado. No, bueno, y no solo se hubieran robado los 30 millones, se hubieran robado los 300 millones y no hubieran hecho nada. Yo quiero hacer un comentario al respecto, pero previo a eso, mostrarte un video que tiene que ver con que, en parte casi un resumen de lo que acabas de decir en términos visuales, porque sí tuvimos tristemente una tragedia más. Yo veo la impotencia y la sentimos porque, claro, hay cosas que la naturaleza gana, pero uno dice inmediatamente, ¿y qué pasó todo aquel tiempo? O sea, por eso yo dije, desde que mi papá, que tenía 80 años cuando murió, estaba chiquito, ya el problema de los chorros ya existía, y también lo mismo que hablamos hace un rato, o sea, se repite y se repite, no hicieron nada, y ahorita se está haciendo, lo estamos viendo. Bueno, se está planificando, tú hablas incluso de que según estudios se va a ampliar a 8 carriles, no es necesario, mejor que de 6, pero todavía sí ver la forma de maximizar un presupuesto, incluso de ahorrar una parte. Y eso lo observamos y lo vemos de este gobierno que está realmente ocupándose en utilizar bien el dinero. Lo dijiste hace un rato, cuando no se roba, pues alcanza y hasta puede sobrar para hacer otras obras, ¿verdad? No para ir a hacerle una operación estética a la mujer, ni nada de esas cosas como veíamos antes. Vamos a mostrar el video y luego voy a seguir con unos comentarios, aquí con el ministro de Obras Públicas. El video número 4, por favor.
Bueno, ahí veíamos ya ese render que va a ser realidad y aquí tenemos al responsable directo de que eso vaya a ser realidad y estoy seguro que es una labor que, bueno, lo veíamos y lo comentábamos con alegría cuando eso venga porque hace falta desde hace años, desde hace muchas décadas y ahora se está realizando. Ya están en la fase de planeación, de planos, de todas esas estructuras que se tienen que revisar y como tú decías, de ver incluso cómo se maximiza el presupuesto. Ahí veíamos en el render ya los 4 y 4 carriles, o sea, los 8, ¿verdad? En ese espacio, para hacerlo. Voy a hacer un comentario antes de darte la palabra, porque esta semana vi que tuviste una entrevista en TCS con el señor Urbina. Y cuando tú mencionaste el costo, porque eso es lo que vale, las cifras ahora se sacan abiertamente, o sea, son 300 millones. No es quiz, como decían antes, ¿verdad? No es una cosita poca, es una mega obra para dar una buena solución de por vida a algo que nunca se le dio. Pero vi a este señor Urbina, el periodista, asombrarse de que qué caro, eso es lo que yo observé cuando te llegó a ti, ¿verdad? De que qué caro, dijo, 300 millones. Yo nada más quiero recordar un par de cosas. Tony Saca, el amigo de Moisés Urbina, el que fue compañero de él y para quien Moisés Urbina también recibió comprobadamente dinerito de los salvadoreños a nivel de mentas o de, como quieran llamarle, ¿verdad? Pero dinero. En el gobierno de Tony Saca se robaron 300 millones. Pero sigamos, el amigo de Tony Saca, al que le entregó el poder, Mauricio Funes, se ha llevado 351 millones. Y el colega de estos, de los FMLN también, Sánchez Serén, esta semana hemos visto que se robaron 180 millones de dólares. Entonces, ¿cuál es el asombro del señor Urbina? O sea, yo me hubiera asombrado de decir, puchica, a mis cheros no les dije, miren, por lo menos tengan la decencia de devolver lo que se robaron, ¿verdad? A mí me indigna ver eso, porque eso es una doble moral. O sea, si aquí estamos hablando de que se está haciendo todo el esfuerzo para que un país como nos lo dejaron, y hablo como parte que también estoy trabajando en eso y por eso me causa esta impresión, se asombra de una manera histriónica porque son 300 millones, pero ya hicimos la suma y entre sus amigos y sus cuates y sus colegas y los que le pasaban también los estipendios o como le llamaban, se llevaron más del doble. ¿Verdad? Te lo dejo a ti para que nos comentes sobre ese presupuesto. No, de acuerdo, y es que también yo vi por ahí un video, ¿verdad?, donde habían cortado un poco la entrevista. El proyecto no solo es el viaducto, es decir, el proyecto es 1 kilómetro, el viaducto es 1 kilómetro, un poco más de 1 kilómetro, que va a ser el puente más largo y complejo que se ha construido en la historia de El Salvador, pero no solo es eso, sino que es la ampliación de 15 kilómetros de carretera, donde tienes una montaña, donde tienes prácticamente las faldas del volcán de San Salvador y donde tenés que realizar una serie de obras para poder ampliar la carretera. De hecho, parte de las ampliaciones también es a través de viaducto, por los espacios, ¿verdad?, que hay dentro de la carretera. Entonces, vamos a ampliar desde Las Delicias hasta el desvío de San Juan Opico, un tramo es a 8 carriles, que va a ser desde Las Delicias hasta el Poliedro, y desde el Poliedro hasta el desvío de San Juan Opico, pues es a 6 carriles. ¿Por qué de esa forma? Primero, por la cantidad de vehículos que circulan en cada uno de los sectores. Hay más cantidad de vehículos desde el Poliedro hasta Las Delicias. Pero también debido a que, por ejemplo, en el sector del Poliedro, ahí vamos a tener una serie de pasos elevados para poder garantizar diferentes retornos e incorporaciones hacia el sector de Lourdes, por ejemplo. Es decir, ahí se pierde un carril, por ejemplo, para poder ingresar hacia el sector de Lourdes. Entonces, venir de 4 carriles por sentido y un carril pues se va hacia el sector, bueno, en realidad van a ser 2, en ese tramo justamente se va a ampliar todavía un carril más, es decir, hay tramos e intersecciones que vamos a tener no solo 8, vamos a tener 10 en algunas intersecciones por las salidas, entonces ahí a 2 carriles van a ingresar hacia el sector de Lourdes, por ejemplo. Entonces se pierden 2 carriles de los 10 de ese tramo y pues ahí ya nos va quedando menos, ¿verdad? Entonces en eso vamos de alguna manera garantizando el flujo vehicular que sea adecuado, ¿verdad?, en cada una de las intersecciones. O por ejemplo en el paso a desnivel de Opico, que ya lo estamos construyendo, ahí vamos a ir a toparnos venimos de 6 carriles, 3 por sentido, y en las intersecciones, pues todos los que van para Quesaltepeque, por ejemplo, ahí se va un carril, y ya te quedan 2, esos 2 para ir hacia el sector de Santa Ana, por ejemplo, o desde Santa Ana
hacia San O sea, Salvador. se le da solución al flujo Entonces, realmente que se lo que quiero decir es que al final se le da solución a todo el flujo vehicular y los carriles pues están de acuerdo a la cantidad de vehículos que van a circular, no solo en este momento, sino que también en el tiempo se ha proyectado a más de 30 años la carretera. Si nosotros la construíamos a 6 desde el Poliedro hasta Las Delicias, pues se hubiera complicado a los 10 años aproximadamente, según los Ahora estudios tenemos de tráfico. proyección de 30. Y hoy más de 30 años. Más de 30. Ahora bien, el gobierno no solo está pensando en proyectos de carreteras, sino que también está pensando en proyectos de modernización de transporte. ¿Qué te parece? Porque sabemos que esa es parte de la solución ¿Qué te real parece para el tráfico. Sí, porque me están diciendo que debemos ir a un corte y entramos a ese tema después de este corte comercial. Aprovechamos de que ustedes en su casa también, yo les digo, se pone interesante cada vez que oímos desde el primer momento que empezamos este programa lo que está sucediendo en nuestro país a raíz de obras públicas. Y vamos a entrar también a eso tan importante como es el tránsito, la seguridad vial, etcétera. Así que otro cafecito, lo esperamos después de este corte. Bueno, volvemos, estamos con el ministro Romeo Rodríguez, el ministro de Obras Públicas esta mañana, aquí en No a los Políticos, aquellos políticos que no es que deshicieron o lo que hicieron lo hicieron con las patas, a eso les decimos que no, los dejamos allá. Y miren, siempre comento que a veces en los momentos de las pausas es donde yo voy a hacer algún día un programa, siempre digo que va a ser en las pausas, porque ahí salen cosas. Estábamos hablando cuando, hay que decirlo, Portillo Cuadra, cuando aprobamos el presupuesto para el viaducto de Los Chorros, no solo se opuso, sino que dijo que caro. Contanos tú cómo es que lo viste, porque en realidad él estaba haciendo una aritmética muy errada, ¿verdad? Contanos un poquito. Sí, no, es que le cuestan los números, no le cuadran nada al diputado Portillo cuadra. Cuadra, al parecer. Pero lo que pasa es que él estaba dividiendo el monto total del proyecto entre la cantidad de metros que tiene el viaducto. Entonces él decía, bueno, que caro el proyecto, ¿verdad? No contaba con que el proyecto no solo es el viaducto, el proyecto es la ampliación de 15 kilómetros de carretera, la construcción de miradores, una serie de obras de pasos a desnivel y otra serie de obras que se tienen que ejecutar para poder construir el proyecto, adquisición de derechos de vía, es decir, de terrenos para hacer espacios, ¿verdad? Incluso se va a construir un espacio para el transporte de carga, por ejemplo. Normalmente se estacionan en las carreteras del país, a los costados, y ahora van a tener un área de descanso para todo el transporte de carga. Entonces, y otra serie de obras de reordenamiento del comercio que existe en ese sector, etcétera. O sea, afecta hasta la parte social, digamos, porque tiene que haber es como que se está haciendo una especie de ciudad nueva alrededor de este proyecto. Es correcto, y pues como solo les interesa criticar y tratar de atacar al gobierno del presidente, decía que el proyecto era caro, ¿verdad? Caro es todo lo que se robaron, los millones de dólares que se robaron en varios proyectos, en el Chaparral, más de 800 millones de dólares que se robaron, o lo que hemos visto de las partidas secretas, ONG, etcétera. Incluso personas de casa presidencial, hemos visto que detuvieron, de ex casa presidencial, detuvieron a más de cerca de 170 millones de dólares que se robaron del pueblo salvadoreño en el periodo de Sánchez Seré. Pero bueno, este proyecto, pues lo importante es que va a beneficiar a las familias salvadoreñas, más de 60,000 conductores en promedio diario y miles de familias que viven en todo ese sector, todo el sector de algunos municipios de La Libertad, como Zacacoyo, San Juan Opico, Santa Ana, Huachapán, Sonsonate y el área metropolitana de San Salvador. Al final todos vamos a ser beneficiados con esa carretera, porque para viajar al occidente del país, independientemente del lugar donde vivas, pues tenés que pasar por ese tramo de carretera que normalmente pues ha sido muy complicada en el tiempo. Lo importante es que ahora hay una solución, es cuestión de tiempo el proceso de licitación. Lo importante es que ya está la factibilidad del proyecto. Es decir, no estamos diciendo vamos a ir a estudiar el proyecto, ni tan siquiera estamos diciendo que lo vamos a diseñar, ya está diseñada la obra. Ahorita solo tenemos un trámite administrativo por parte del banco de un proceso de licitación pública internacional. Y en el mes de octubre pues se van a presentar las ofertas, luego evaluamos, adjudicamos a la empresa que cumple técnicamente, legalmente, financieramente y que al final tenga el mejor precio. Y luego
inicia la construcción. Es decir, mientras más critiquen, mientras más se opongan, de todos modos este proyecto, quieran o no quieran, se va a hacer. Exacto, y eso es lo que yo decía al principio también. Tal vez sería bueno, les estoy dando un chance ahí de choto, ¿va? Que recapaciten sus estrategias, porque lo que están haciendo es, en el fondo, creando un boomerang todo el tiempo contra ustedes mismos, ¿va? O sea, contra el que critica, sobre todo cuando no es crítica, sino que es un ataque sin saber, como tú decías, sin entender de números, sin entender de obras públicas, de ingeniería, lo que aquí el ministro nos ha venido a explicar y que lo vemos de una manera clara y que además tú decías, bueno, caro era aquello, claro, caro era lo que se robaron, el mecanismo de robo consistente que tuvieron durante décadas, eso era caro para el país porque no redituó nada. Aquí estamos hablando de obras que tienen la dimensión y los presupuestos que se requieren y la habilidad humana, la habilidad de los profesionales como tú, la habilidad del equipo que está también en obras públicas y de todas las dependencias que convergen para eso, desde la asamblea que aprobamos, etcétera, etcétera, eso es lo que lleva a que se utilicen los recursos como deben ser, para lo que deben ser. Algo que yo entiendo que antes en el país pues no se conoció en la historia, nunca, o sea, hablo de los españoles, ¿verdad? Nunca se conoció porque lo que se tenía aquí claro era que llegaban al poder para ver cómo se enriquecían. Y así, historias de historias, pero aquí estamos cambiándola y esa es la idea. Y vamos a pasar a otro tema, Romeo, que interesa mucho porque tiene que ver con estas reformas a la ley de transporte terrestre. Tú como ministro también encargado de la seguridad vial, del tránsito, de transporte, porque te toca toda esa cartera. Yo digo, ¿cómo le haces? Siempre me pregunto, pero bueno, tenés la energía y tenés la capacidad, y eso no nos cabe duda, para ver todo ese tema de la movilidad, que busca en el fondo priorizar que el desplazamiento de las personas, de los ciudadanos salvadoreños, sus bienes, sus mercancías, sus seres se transporten sea cada vez más efectivo. Viene una reforma que se va a pasar a la Asamblea Legislativa y que nos contaras un poco hacia qué se apunta, cómo se enfoca esas reformas a las leyes del tránsito. Sí, bueno, lo que se quiere hacer más allá de poner infracciones de tránsito, más allá de poner más sanciones, al final es garantizar que la población en general, tanto en el transporte público como el transporte privado, respeten las leyes de tránsito de nuestro país. Los accidentes viales y las personas que fallecen por estos accidentes se dan principalmente por infringir las leyes de tránsito. Correcto. Es decir, muchos pues están distraídos con el celular, otros pues se pasan los semáforos en rojo, no respetan al final las señales de tránsito, invaden carriles porque todos queremos llegar pues más rápido hacia nuestro lugar de destino. Esto de alguna manera también genera accidentes. Irnos en sentido contrario, entre otro tipo de cosas que de alguna manera pues afectan el hecho de conducir dentro de una carretera y donde hemos visto pues decenas de accidentes que se dan prácticamente todos los días. Ahora bien, nosotros queremos trabajar para reducir esa cantidad de accidentes, así como se trabaja en el tema de salud, por ejemplo. Todos queremos tener menos población enferma, queremos que la gente pues tenga mejores condiciones de vida y mejor calidad de vida. Y en este caso pues se está trabajando a través del Viceministerio de Transporte y el Ministerio de Obras Públicas, pues una ley que ha sido llevada a la Asamblea Legislativa para crear una dirección de movilidad y en este caso para poder ir modernizando y mejorando el tema del transporte colectivo e ir poniendo reglas claras al caso del sector transporte público, principalmente en nuestro país, que tú puedes ver pues todas las unidades de transporte público, totalmente, la mayoría totalmente obsoletas, buses que hemos encontrado en predios que no tenían llantas, que no tenían motor, que incluso le estaban creciendo plantas y antes les pagaban subsidios, millones, a ese tipo de unidades, millones y millones de dólares que se fueron a unidades chatarra, que no servían, que ni funcionaban. Es decir, así se robaban y así estafaban al Estado en el pasado. Quiero detenerme ahí, o sea, para quizás ser un poquito redundante, pero explicar con detalle. Salían aprobados de esas antiguas asambleas, no una, sino que varias legislaciones, presupuestos para un subsidio para los buses. ¿Por qué? Porque los mismos buseros tenían a sus diputados. Y no es que tenían amigos diputados, eran ellos mismos. Los que tenían eran juez y parte en el asunto. Les estamos hablando solo del subsidio, porque también podemos hablar de las multas que se perdonaron, que en el fondo ponían en riesgo el perdonar esas multas
a los transeúntes, al resto de los automovilistas, porque llegaban a manejar gente que no estaba apta, que no sacaba su licencia, le ponían multa por no tener licencia y se las perdonaban cada cierto tiempo. Pero en el subsidio que se les daba, lo que acaba de decir el ministro de Obras Públicas, es un dinero que salía de ahí para nada, porque fueron a encontrar, que es lo que nos acabas de decir, a esos buses tirados, viejos, sin motor, sin llantas, sin nada. Ese era el tipo de engaño que tenían. Entonces, ahora se busca, y sé que estoy hablando aquí de una manera amplia, mejorar esto. Si hablamos de los transportistas, del transporte colectivo, hay más de 60 procesos para sancionar a transportistas del sector colectivo, o sea, del transporte colectivo, por aumento de pasaje. Ojo, aquí es otra causa. Equipos del Viceministerio de Transporte han verificado más de 10.500 unidades a nivel nacional para ver si tienen sus documentos en regla. Y ahí va una serie de descripciones de cómo es tener el documento en regla. O sea, si nos abocamos a una ley, es más que necesaria, ministro Rodríguez, para que tengamos en El Salvador, a fin de cuentas, ya hablamos en la primera parte, pues, de nuestras obras, que no solamente son carreteras, sino que también hablamos de hospitales, etcétera, las escuelas, pero ahora también preparado a aquellas personas que hacen uso de estas vías. Porque cuando hacemos uso de las vías, tenemos una corresponsabilidad con el otro. Como tú decías, me paso un semáforo, puedo, y lo más seguro es lo que se da, pues matar a alguien. Si voy manejando un bus grande, pues es mayor el riesgo, pero en un carro ya es una especie de arma si no se maneja de manera correcta. Ahora bien, viene el Estado y lo que necesita son leyes para poder regular esto, como en todo país del mundo, como en todo país. Si usted en Estados Unidos o en cualquier lugar decente del mundo se pasa un alto, le toca una multa, y cara. Y eso es lo que también tenemos que hacer aquí, no solamente por el costo de la multa, sino que para educar de alguna manera. Sí, de acuerdo, y es que por eso mencionaba, más allá de querer poner más infracciones de tránsito, nosotros queremos poner menos infracciones de tránsito, porque lo que queremos es que la población en general pues respete las leyes de nuestro país. No queremos encontrar, por ejemplo, conductores que estén ingiriendo bebidas embriagantes. Lamentablemente, pues hemos visto en el transporte público y lo hemos visto en el transporte privado este tipo de cosas que sucede recurrentemente. Hemos visto también conductores que no portan su licencia de conducir, pero más allá de no portarles, que no tienen, claro, licencia y de manejan un conducir. bus. Y manejan un bus o manejan un vehículo privado, y lo hemos visto principalmente en el transporte público. Es decir, hay una gran responsabilidad que tiene el transporte colectivo en nuestro país. Estamos abordando cerca de 30 a 40, 50 pasajeros en algunas unidades que van hacia un lugar de destino y que al final pues pueden sufrir un accidente debido a que no se cuenta con la expertise necesaria y el cuidado necesario para poder trasladar a los pasajeros. Yo quiero complementar lo que estás diciendo y luego, por favor, continuamos, porque quiero mostrarles una gráfica, la número 6, fue un tuit que anunció la Policía Nacional Civil esta semana. Ahí la tenemos, y decía, detuvimos esto es un ejemplo sacado de manera random, si se quiere, porque esto pasa todos los días, todavía. Detuvimos a los 2 buceros que ocasionaron un accidente de tránsito esa mañana de esta semana, sobre la Alameda Roosevelt y 49 Avenida Sur, donde 10 pasajeros resultaron lesionados y fueron trasladados a un centro asistencial. Y un poquito más arriba vemos ahí a los corresponsables de lo que vemos. Se me pueden subir un poquito la imagen, queremos ver a los 2 angelitos esos del Cafres al volante. Eso, ahí los tenemos. Quería verlos de cuerpo completo, porque lo que quiero también mostrar es que hacer un llamado, porque mientras las leyes se van a reforzar, también que sepan esos irresponsables que andan como locos porque se creen dueños de... O sea, acuérdense que la territorialidad en nuestro país se acabó. Sí, antes las maras mandaban allá afuera, pero ahora ya no. Antes también los conductores ebrios, sin licencia, además que manejan muy mal, de cualquier tipo de vehículos, pero en especial también de transporte colectivo y vehículos pesados, solían hacer lo que quisieran. Así terminan. Y van a terminar presos y van a terminar cayéndoles la ley, porque ahora la ley ya no tienen a sus amigotes ahí en la asamblea o
o en la Corte Suprema de Justicia, ya no la tienen jueces que cada vez está mejorando su procedimiento y no van a poder salir libres. Yo llamo entonces a esta gente a que no solo tenga conciencia porque es una frase, es para que se dé cuenta que así como están los dos jóvenes ahí de camiseta azul, así van a terminar, detenidos y puestos exhibidos y también, yo digo, sin poder trabajar. Hagan las cosas bien desde el primer momento porque en esta ley, ministro, que se va a reformar, vienen, me imagino, y contanos un poquito, sanciones, vienen también modificaciones a la forma de obtener una licencia pesada, ¿cómo es? Sí, de acuerdo, se quieren poner más reglas para el transporte público. Bueno, en general para todos los tipos de transporte, tanto privado como público, pero especialmente en el transporte público, porque sabemos la gran responsabilidad que se tiene. Actualmente, pues, muchos de los conductores no cuentan con licencia de conducir. Esto es algo que hay que ir arreglando poco a poco. Sabemos que se están trasladando pasajeros y no se encuentran y el conductor no se encuentra con los requisitos necesarios para conducir una unidad del transporte público. Vemos estos casos de ese tipo de hechos que ocurren, que van peleando por transportar pasajeros y que se dan este tipo de situaciones. Personas que no respetan las leyes de tránsito de nuestro país y vino la policía pues y tuvo que aplicar la ley tal cual debe de ser, ¿verdad? Es decir, no puede ser que tengamos conductores de esta forma como los que vivimos en este sector, ¿verdad? Se quiere poner también un pequeño incremento en el tema de las multas, pero sabemos que más allá de querer cobrar más multas, lo que queremos es ya no poner multas, es decir, o que se reduzcan la cantidad de multas que se están poniendo. Yo sé que al final nunca vamos a llegar a cero, pero al menos tratar de reducir la cantidad de multas lo más posible. Estamos ahorita, ya contratamos un proyecto de semaforización inteligente y sistema de fotomultas. ¿Por qué? Porque también, si bien es cierto, hay leyes que nos van a contribuir a poder mejorar en temas de controles del espacio vial, pero también tenemos que tener los mecanismos y las formas en las cuales vamos a tener controles para identificar a todos estos conductores temerarios que infringen las leyes de tránsito. Y esto lo vamos a hacer a través de la tecnología, porque podemos incrementar la cantidad de gestores de tráfico que ponen multa o la cantidad de policías de tránsito. Actualmente son 1.300 policías de tránsito y 400 gestores, pero digamos los duplicamos, los triplicamos o quintuplicamos y siempre no vamos a dar abasto para 1.5 millones de vehículos. Claro. Tenemos que incrementar el control del espacio vial de la forma más barata, que es a través de tecnología. Tecnología, cámaras, como lo han hecho otros países de primer mundo. Como pasa en otros países, que no se ve tanto policía y hay también un factor ahí adyacente que hay que mencionarlo. Se respeta, pero porque saben que si no viene una multa. O sea, tenés que saberlo, pues, o sea, si se maneja en esos países, la gente, los salvadoreños, llegamos a Estados Unidos y se respeta. ¿Por qué? Porque hay un pariente que les ha encargado de decir, mira, es que aquí te van a zampar una multa de 500, 600 dólares. Y ahí ya se convierte en un conductor responsable. Y ahí o sea, que sí cuando está acá es diferente. Ese es el punto, o sea, aquí va y se echa las 10 cervezas, agarra el otro día veíamos una toma, porque eso es lo otro. Hay que tener conciencia, la gente ahora con esto nos los manda y nosotros no les encubrimos nada a nadie. El otro día el que salió, no era amigo mío, lo conocía un amigo, el de la motocicleta que le pegó a alguien y yo puse el video y dije que lo lamento porque el señor yo lo conocí una vez, me pareció un loco al manejar moto, por eso dije no voy a más salir con él porque era realmente desquiciado y terminó agarrándose. O sea, la gente que realmente, y aquí viene, eso es una buena reflexión, ¿por qué cuando viajan y les dicen aquí no se puede, inmediatamente son responsables? Háganlo aquí también, si no, también vienen las esquelas, porque no van a dejar de estar. El objetivo es que no estén y yo estoy totalmente de acuerdo y hacia eso vamos a ir, que sean menos. Veamos una revisión de esquelas impuestas ahorita, datos actualizados al 21 de agosto de este año, que es la gráfica, si me hacen el favor, número, ¿qué era? 6, si la podemos poner, por favor. Y ahí la tenemos, y la vamos a ir viendo. Es un poquito detallada, pero sí vale la pena si me pueden hacer acercamientos, por ejemplo, a la parte izquierda que dice esquelas por tipo de vehículo, de alquiler, ahí tiene motociclistas, veamos que es bastante. Hago un llamado a los colegas de las motos, miren, yo veo mucha irresponsabilidad y al final, entiéndanlo, son ustedes el mismo, o somos los motociclistas, el mismo bumper.
del carro, o sea, el mismo chasis del carro. He visto mucha gente en estos últimos días y todo el tiempo y me encargué de también averiguar en los hospitales y el ingreso de gente quebrada por moto es demasiado. El llamado es a los conductores a respetar a las motos, sí, pero también a las motos ser responsables y respeten también las leyes del tránsito, porque respeten también su vida, quiéranse un poco. Bueno, seguimos. En el cuadro de la par tenemos las multas impuestas de marzo a agosto de este año. Leve 2.356, ahí ven grave 1.302, muy grave 2.956. Total de multas, ahí lo tienen, 6.614. Seguimos allá un poco abajito en donde están los mapas de San Salvador y La Libertad como muestras. 4.602 esquelas, La Libertad 1.792, otros departamentos 220. Clasificación del tipo de falta, según lo que vemos ahí en el lado derecho. Tránsito son 6.151 esquelas, transporte 314 y en total, bueno, en carga, perdón, tenemos 149. Principales esquelas impuestas, virar en U, dice, que donde no está permitido. Y ojo, eso causa mucho accidente. En ese viraje se da mucho, o sea, respetemos eso también, 729. Conducir manipulando algún dispositivo, lo que decía el ministro hace un rato, ¿verdad? Las manos ocupadas en cualquier cosa menos en manejar, 122. Conducir sin estar autorizado para ello, miren esa cifra, 1.011. Ahí yo llamo también a que hay que poner más rigor, sobre todo se daba la plática el otro día entre colegas, ser tracen, o sea, ser más específicos si se les ha adjudicado una responsabilidad, hacerla cumplir a quienes se le da licencia. No portar licencia de conducir, 269. Y estacionarse en zonas prohibidas o eje preferencial, 985. Esto es lo que se tiene tabulación. Yo llamo ante estas cifras a empezar a crear la conciencia, porque los salvadoreños que manejamos, que somos muchos, que conducimos un vehículo pesado, que en cierta forma sí nos habilita a transportarnos, pero también implica tener una responsabilidad, porque hay mucho accidente, que nos acostumbremos a hacerlo bien, vayamos entendiendo, y si no, pues se va a tener que reformar, ministro, estas leyes para que se pongan un poco más duras, para que logremos tener menos, porque va a haber menos accidentes. Esa es la idea, ¿verdad? Sí, esa es la idea, ¿verdad? Al final, si nosotros contabilizamos pues la cantidad de esquelas que hemos puesto solo este año, ya llevamos 3.000 más que el año pasado. Esto significa que hay más personas que han infringido la ley de tránsito de nuestro país, y también es gracias a que ahora se han incorporado más controles a través de los gestores. Ahora bien, hace falta muchísimo por hacer, ¿verdad? Es decir, lo podemos ver en las principales carreteras de nuestro país, en horario de la mañana, en horario de la tarde principalmente. En la mañana porque es el ingreso hacia el área metropolitana de San Salvador, de carretera del Puerto de la Libertad, de la carretera de Los Chorros, del Boulevard Constitución, del Boulevard El Ejército, de todo el sector de la autopista Comalapa, y vemos como muchas personas, pues por querer llegar más rápido hacia sus lugares de trabajo, pues infringen las leyes de tránsito en nuestro país. Ahora bien, pues vamos a seguir trabajando, vamos a seguir teniendo estos controles, vamos a establecer nuevas tecnologías. La Asamblea Legislativa pues nos está apoyando también para esas reformas de ley que son sumamente importantes. Claro, ¿verdad? Todo esto tiene que pasar por un proceso amplio de discusión, tal cual se está haciendo en este momento, y porque es algo pues en beneficio al final del pueblo salvadoreño. Todas las decisiones que el gobierno del presidente Nayib Bukele toma y que la Asamblea Legislativa también está tomando en este momento es en favor de la gente, en favor del pueblo. Y así lo hemos visto con todos los proyectos y todas las acciones que se han realizado. Y en el caso del sector transporte y de las leyes que se quieren imponer en este momento, pues es en beneficio de la población salvadoreña. Eso es el único objetivo con el cual se está haciendo todo esto. Te quiero, aparte de felicitar, agradecer y saber que se cuenta con ese apoyo desde la Asamblea para que esto que tú mencionabas llegue a ser así, y estoy seguro porque el trabajo y la persistencia y la constancia es lo que lleva a que así sea, y tú tenés esos elementos, Román. Estamos a punto de finalizar el programa, pero acordate que aquí tenemos algo que se llama el tiro al plato, que lo tenemos también para vos aquí hoy en la mañana del sábado, así que voy a pasar a realizarle el tiro al plato al ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.
para el ministro, ya lo vi tomando agua, alistándose en el asiento, está bien, él se acuerda cómo era porque lo hemos hecho otras veces, es una pregunta y una respuesta que salga del alma. Okay. Nos vamos entonces. ¿A qué le tiene miedo Romeo? A nada. Nayib Bukele. Progreso. Momento memorable en territorio tuyo. El estar con la gente. ¿Qué querías ser cuando estabas pequeño? Economista. UCA. Universidad. ¿Tu motivación al despertarte todas las mañanas? Mi motivación es saber que a través de la obra pública y de los proyectos estamos cambiando la vida de la gente. ¿Andás en bicicleta? No ando en bicicleta, pero tenemos que ir aprendiendo poco a poco. Mejor cualidad y peor defecto de Romeo. Yo creo que la mejor cualidad es que siempre estoy en búsqueda de avanzar, de superar todas las cosas que estamos haciendo. Hay varias cosas que queremos hacer y pues lo importante es que cada día pues se puede ver un progreso sobre cada una de las cosas porque siempre soy persistente, digamos, en lo que trato de hacer. Y tal vez un defecto que se podría considerar es que soy bastante impaciente con las cosas. Yo quiero que todo se haga ya, ¿verdad? Todo que se haga rápido. Entiendo. Y seguir así, eso mantenerlo. ¿Se deja el paso al manejar? Sí. Sí, ok. ¿Jugabas a los Legos cuando estabas chiquito? Sí. Y te puedo preguntar, ¿qué armabas? Torres. Trataba de edificaciones. Me imagino a tus papás al verte ahora haciendo eso realidad, lo que hacías con los Legos. Y por último, ¿qué pasó con la faceta del cantante, Romeo Rodríguez? Ahí está guardada ahorita, pues, por el trabajo, ¿verdad? No queda tanto tiempo. Pero más adelante ya va a quedar un poco. Va a resurgir. Así digo siempre, sí. Pero siempre hay más trabajo. Siempre hay más trabajo. Pero eso es bueno. Bueno, en algún programa... Hay que preocuparse cuando no haya. Exacto, y en algún programa vamos a entonces armar aquí un toque aquí con sí, rock, ¿verdad? Me imagino. Cabal. Buen rock, va, así me llega. Te deseo siempre lo mejor en las funciones porque eso es lo que mejora también, en este caso, bajo lo que tú tenés una responsabilidad enorme, mejora la vida de los salvadoreños desde las infraestructuras. Así que, por supuesto que esos deseos son del corazón para que tú, el ministerio que dirigís, todo ese gran equipo, siga trabajando así como lo hemos estado viendo, Romeo. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana y, por supuesto, te dejo a ti para que te despidas de los salvadoreños. Quienes son los que reciben estas buenas obras. No, gracias a ti, Germán, por todo este espacio. Decirle a todos los salvadoreños pues que vamos a seguir trabajando cada día más fuerte para poder lograr todos los proyectos que por décadas pues nunca llegaron a esas comunidades más pobres de nuestro país, esos proyectos que se han ansiado como la carretera de los Chorros, como el tren del Pacífico, entre otros que muchos critican y dicen que son renders, pero así como vieron que en el principio el redondel Utila, la obra que estamos haciendo, antes era un render, pues ahora lo pueden ver una realidad. Así va a ser con la carretera de los Chorros, así va a ser con el tren del Pacífico y así también va a ser con todas las obras para poder llevar el beneficio a los diferentes sectores más olvidados y a los rincones más pobres de nuestro país. Claro que sí. Nos vemos el próximo sábado. Te agradezco nuevamente, ministro. Y recuerden, aprovechar el tiempo para descansar los que puedan este fin de semana, los que les toca trabajar. Fuerza, denle adelante, estamos sacando adelante un país y un país que además los que puedan en el fin de semana vayan a descubrir, salgan, hagan turismo. Parque de diversiones. Parque de diversiones allá en La Libertad, que ya está abierto. Visítenlo, disfruten nuestro país, está más seguro y lo estamos haciendo por todos ustedes. Nos vemos el próximo sábado. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emitió.